Hola, buenos días. Son las 10 en punto. Buenos días a todos los que están conectados. Vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. El webinar preparado para el día de hoy es acerca de la reparación y rehabilitación de estructuras de hormigón. Continuando con este ciclo, bueno, ¿quién les habla? Mariana Palacios, Portugal. Soy ingeniera civil y actualmente soy la asesora técnica de SICA Bolivia para el sur del país, específicamente para las ciudades de Sucre, Potosí y Tarija. Bueno, cuento con varios cursos en cuestión de patologías y rehabilitación del hormigón, varios años de experiencia en la construcción de edificaciones y llevo 3 años en SICA Bolivia. En SICA Bolivia ofrecemos asesoría técnica gratuita, realizamos la visita en obra y les damos y ayudamos en la solución de problemas relacionados con aditivos para el concreto, adhesivos estructurales, adhesivos y sellantes, poliuretanos, morteros de reparación, refuerzo estructural, protección de elementos estructurales, revestimientos para pisos industriales, impermeabilizantes, etcétera. Contamos con una línea gratuita al cual pueden hacer la llamada correspondiente para hacer cualquier consulta o también pueden recabar bastante información en la página web y también mediante las redes sociales en la página de Facebook. El contenido de la presente webinar, vamos a estar viendo las diferentes causas del deterioro de las estructuras de concreto, los diferentes morteros de reparación, productos para el relleno de fisuras, puentes de adherencia, anclajes y productos para la rehabilitación estructural en general. Bueno, ya comenzando, vamos a ver algunas causas del deterioro o por qué se deteriora el hormigón, ¿no? Entonces, durante toda su vida útil de servicio, una estructura de hormigón va a estar propensa y sometida a diferentes factores que pueden llegar a causar diferentes niveles de deterioro. En general en toda la estructura o específicamente en el hormigón. Estas causas pueden deberse a las diferentes, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Pueden deberse a diferentes ataques químicos, como el que producen los sulfatos, puede ser un ataque de cloruros, la carbonatación, una reacción alcali agregado, etcétera. También puede deberse a un incendio. Muchas veces las estructuras no están protegidas, ni el hormigón específicamente está protegido contra altas temperaturas y cuando se trata de elevadas temperaturas y durante un largo tiempo van a incidir directamente sobre nuestra estructura. También se pueden deber a un impacto no contemplado y a solicitaciones no previstas. Un impacto puede ser debido a un choque de algún tipo de maquinaria, etcétera, ¿no? O simplemente porque en nuestro país es muy frecuente cambiar el servicio, el uso de una edificación, ¿no? Por ejemplo, una estructura que se ha diseñado para un edificio de departamentos multifamiliar, puede que al cabo de ciertos años se llegue a convertir en un edificio, por ejemplo, de atención de oficinas, donde la carga viva de este edificio ya no va a ser la misma. O en muchos casos se convierte, es muy frecuente que un piso lo conviertan en un gimnasio, por ejemplo, donde el peso de la maquinaria, la carga viva, etcétera, la estructura o el piso en concreto pueden llegar a tener deformaciones, ¿no? También o algo que es bastante común en nuestro país, que el dueño de una vivienda quiere incrementar los diferentes pisos o aumentar pisos a una estructura, ¿no? Entonces, si la estructura estuvo diseñada para 2 pisos, habrá que reforzar, si no la estructura va a tener deformaciones.
Otra causa también pueden deberse a los errores de diseño, ¿no? Iniciales, tal vez algunas consideraciones que no se hayan tomado en cuenta y nos pueden llevar a tener estos errores. También podemos tener falla en la ejecución, en la construcción. Muchas veces también se debe a los espesores de recubrimientos insuficientes. También la cavitación y la erosión es otro factor que puede llegar a presentar en estructuras como en pila de puentes, ¿no? Y también el aumento de cargas verticales frente a un sismo. Vamos a ir viendo algunos de los problemas más críticos o más frecuentes, ¿no? Vamos a hacer un énfasis en aquello, como es el caso de la carbonatación. El hormigón endurecido tiene un alto pH, ¿no? Va rondando el pH del hormigón entre 12.5 y 13.5, ¿no? Y este pH nos permite, nos permite que el hormigón tenga una protección para las armaduras, ¿no? Entonces, al tener tiene un pH y esto se debe fundamentalmente a la presencia del hidróxido de calcio en el hormigón. Y debido a la alta alcalinidad, las armaduras se encuentran rodeadas de una capa que protege de la corrosión, ¿no? La carbonatación del hormigón es un proceso químico de envejecimiento ambiental causado por la acción del dióxido de carbono, que lo tenemos constantemente en el aire, y más la humedad, que vendría a ser el agua, transforma el hidróxido de calcio que tiene el hormigón en carbonato cálcico. Y esto hace que nuestro hormigón, el valor del pH disminuya, ¿no? Y cuando el valor del pH llega a factores menores a 9, ¿no? La alcalinidad del concreto ya no es suficiente para mantener pasiva la capa de óxido protectora, que es lo que recubre, podríamos llamarlo así, un recubrimiento para proteger las armaduras, repito. Esto provoca que ante la presencia de humedad y del oxígeno se active la corrosión de las armaduras embebidas en concreto. El concreto en estas condiciones, cuando cuenta con una precariedad alcalina, se conoce como el concreto carbonatado. Entonces podemos mencionar que el el proceso de carbonatación va siendo gradual, ¿no? Como lo hemos llamado, es un fenómeno de envejecimiento ambiental. Entonces, si los hormigones no, si los hormigones no cuentan con un revestimiento, tienen una baja resistencia, es hormigonado de mala forma, entonces va a ser más fácil este proceso de carbonatación. Y a la larga va a llegar a afectar a nuestras armaduras. Estos son algunos problemas. Estos son algunos problemas, como pueden ver en las imágenes, de casos cuando no se ha atendido de una manera oportuna este proceso, cuando no se ha frenado de una manera oportuna este proceso de carbonatación. Los cloruros es otro ataque químico también muy frecuente, que a diferencia del proceso de carbonatación, la penetración de los cloruros necesita de humedades altas para que el hormigón esté saturado de agua, ¿no? El problema fundamental de los cloruros es el ataque localizado y va directamente a las armaduras, produciendo la corrosión de las mismas, al contrario de la carbonatación que ataca uniformemente a todo el hormigón. Principalmente, el mayor riesgo de corrosión se sitúa en armaduras cuando ya se encuentra en una zona de hormigón ya carbonatado, armaduras rodeadas de hormigón muy contaminado y zonas de humedad cambiante, ¿no? También en las fotografías pueden divisar cuando no se hace una rehabilitación o reparación oportuna de los hormigones. A la larga, ya cuando ya llega la corrosión de las armaduras, ya necesitamos otro tipo de reparación, ¿no? Entonces, principalmente frente a estos dos fenómenos, estos dos ataques químicos, van a producir o pueden llegar a producir la corrosión de los aceros. Entonces, con la aparición de las primeras grietas o fisuras, ¿no? Ya sea por diferentes factores, se crea un camino preferente a los agentes agresivos que aumentan su penetración. Esta entrada masiva de elementos contaminantes provoca la corrosión en la superficie del acero,
¿no? Entonces, en esta imagen podemos divisar una armadura sana, y en la parte inferior podemos divisar ya una armadura que ha sido corroída, ¿no? Ya la corrosión ya ha hecho efecto. Entonces, ¿qué podemos divisar? Que hay una disminución, ¿no? Del área efectiva de la sección de la barra corrugada. Entonces, ya no va a trabajar la estructura, el elemento estructural ya no va a trabajar de la misma forma para la cual va a ser diseñada. Entonces, de esta forma, ¿no? Este volumen de color rojizo, entonces eso simboliza la corrosión, de manera que con el incremento de va por terminar primero fisurando y luego va a terminar destruyendo la superficie del hormigón, ¿no? Provocando el desprendimiento de amplias zonas debido a la gran expansividad de este acero corroído. Entonces podemos decir que la corrosión ataca directamente sobre el acero, ¿no? Vamos a tener pérdida de sección y por lo tanto, pérdida de capacidad estructural. Y sobre el concreto, ¿no? Vamos a tener la fisuración y desprendimiento debido al incremento de volumen de los óxidos y al incremento de las tensiones. Y también va a intervenir directamente sobre la adherencia a acero concreto. Otro factor para el cual nuestras armaduras muchas veces no están preparadas para sufrir son un incendio, ¿no? El hormigón tiene la mejor resistencia al fuego de todos los materiales de estructuras corrientes, si podemos llamarlas así. Incluso utilizamos para proteger estructuras hechas de otros materiales, como perfiles de acero, ¿no? Entonces, el hormigón no arde ni produce vapores suficientes para alimentar la ignición, por lo que puede considerarse un material incombustible. Sin embargo, el hormigón como material también puede verse afectado por el calor de un incendio. Los elementos, los principales afectados en un incendio van a ser los elementos de hormigón armado, porque van a perder resistencia con el aumento de temperatura, dependiendo en gran medida del tamaño, del tipo de los áridos, también puede ser de la proporción árido-cemento, incluso de las propiedades del mismo cemento, ¿no? Del contenido de humedad, etcétera. En general, los hormigones ligeros resisten mejor un incendio de los de peso normal. Entonces, una estructura, podemos decir, un hormigón va a empezar a deteriorarse a temperaturas superiores a los 300 o 380 grados Celsius, ¿no? Durante periodos prolongados. A los 400, cuando ya llega a los 400 grados, se produce una pérdida se produce una pérdida de la resistencia y que ya iría de entre el 15 y el 25%. Ya por encima de los 800 grados Celsius, el hormigón ya deja de poseer una resistencia a la compresión viable y se va a ir debilitando en la medida que el hormigón o la estructura vaya enfriándose o cuando se apaga el fuego y la estructura vaya enfriándose. Otro factor que pueden causar el deterioro de nuestras estructuras son los sismos, ¿no? La mayoría de las estructuras en Bolivia no están diseñadas para soportar un evento sísmico de magnitud, ¿no? Hace unas 2 semanas, exactamente creo que ha sido el 12 o 13 de abril, ha habido un sismo en el departamento de Santa Cruz y muy cerca de la ciudad, ¿no? Misma, una zona que antes, según el mapa sísmico de Bolivia, era una zona improbable de sismo, ¿no? Ahora se está trabajando con diferentes profesionales en la nueva guía sísmica boliviana y seguramente nos va a ir advirtiendo, ¿no? ¿Qué zonas ahora son, con los estudios recientes, qué zonas son probables de un sismo, ¿no? Y de esta forma, de una forma preventiva, se deberán reforzar varias estructuras, ¿no? Previniendo de una forma preventiva para estar anticipándonos a un evento de este tipo. Bueno, cualquiera de todos estos
cualquiera de todos estos fenómenos que puedan llegar a deteriorar nuestra estructura. Bueno, estos, los que ven en la imagen, son casos ya extremos, ¿no? Pero que de alguna forma, si no se atienden las estructuras, o ya sea por diferentes causas, nos va a llevar al colapso de las mismas. Entonces hay que estar prevenidos, ¿no? Y hay que hacer una atención oportuna después de un suceso de los cualquiera anteriormente mencionados. Entonces, vamos a ver brevemente un procedimiento para la refacción y rehabilitación. Hemos preparado este cuadro sinóptico, ¿no? Donde a partir de un suceso, se tiene un suceso de cualquier tipo. Entonces, lo primero que debe hacerse es realizar una evaluación estructural, ¿no? Del hecho y cómo ha quedado nuestra estructura. A partir de esto vamos a conseguir y vamos a poder dar un diagnóstico de acuerdo a lo observado, ¿no? Y a lo estudiado. A partir de esto vamos a realizar la definición de los objetivos de rehabilitación, que podemos mencionar qué elementos estructurales se han deteriorado, de qué manera van a incidir en toda la resistencia de nuestra estructura, etcétera. ¿No? Después vamos a definir la estrategia de rehabilitación, ¿no? Obviamente esto estará en función a costos principalmente, ¿no? Luego vamos a hacer la intervención a la estructura con un control de la aplicación y una supervisión, ¿no? Del procedimiento para rehabilitar o refaccionar. Y posteriormente realizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el futuro. Entonces, nos vamos a poner en un primer escenario donde después de un suceso, la evaluación estructural y realizado el diagnóstico, podemos mencionar o podemos divisar que nuestro hormigón ha sido levemente afectado, ¿no? Ha habido desprendimiento, pueden haber habido fisuras debido a la carbonatación, a otros ataques químicos, etcétera, ¿no? Y la armadura ha sido levemente afectada. Eh, entonces, para el propósito, ¿no? Como hemos visto que según nuestro diagnóstico debemos reparar solamente el hormigón, ¿no? Darle la sección, quizás sea a un elemento estructural. Entonces, para lo cual vamos a ver los diferentes morteros de reparación, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría o para qué nos sirve un mortero de reparación? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Ya sea por diferentes causas, esta columna ha quedado de esta forma, ¿no? Se ha desprendido o se ha desprendido el hormigón, ¿no? Dejando expuestas nuestras armaduras. Y de esta forma, bueno, se está haciendo una atención oportuna donde nuestras armaduras, por suerte, no han sufrido mayor daño, ¿no? Más que un poco de oxidación. Entonces, estos serían el procedimiento para repararlos, ¿no? Se debe principalmente limpiar la superficie, luego, en el caso de tener algo de óxido en las varillas, ¿no? También limpiar las varillas mediante un lijado mecánico y después podemos ya aplicar los morteros de reparación. En el portafolio de Sika y los morteros que tenemos a mano, ¿no? A disposición, uno de ellos es el Sikatop 122, es un mortero de alta resistencia y adherencia para reparación de elementos estructurales. Este es un producto que viene de esta forma, viene en dos componentes, ¿no? Y sirve como mortero de reparación de daños e irregularidades en estructuras de concreto, principalmente de losas y pavimentos. También nos sirve como un recubrimiento de gran adherencia, alta resistencia a la abrasión y desgaste. Además, es impermeable y para la protección y reparación de mantenimientos de estructuras simples. Como recomendación, es siempre importante que no le agreguen agua, o sea que esta tiene, como les había mencionado, un componente líquido y un componente en polvo. Entonces, los pasos de procedimiento, como ya los habíamos visto anteriormente, y esta sería la solución específica, ¿no? Tenemos una columna con fisurada, ¿no? Ya sea por un mal vibrado o otros agentes,
¿no? Que si no se hace la reparación de esta fisura oportunamente, puede llegar directamente a nuestras armaduras, puede ingresar agua o algunos otros contaminantes, ¿no? Entonces se hace el calado, o el picado, si vale el término, de la superficie a tratar, limpiar las armaduras, limpiar la superficie y posteriormente realizar la aplicación del mortero de reparación. El Cicarrep es otro mortero de reparación que es reforzado con fibras, ¿no? Para la reparación de hormigón específicamente. Nos sirve para la reparación estructural de elementos de hormigón, reconstitución de hormigón en aplicaciones verticales, horizontales y sobre cabeza, porque es una mezcla tixotrópica, ¿no? A diferencia del Cicatop 122, la presentación del producto Cicarrep viene en un solo componente, en polvo, ¿no? Y hace falta simplemente mezclarlo con agua. Vamos a hacer una mención de los Cicagrout, ¿no? Que también podemos llamarlo, que son también morteros, son productos predosificados para anclajes, nivelación de maquinarias y estructuras. En este caso, los usos específicos sería para el relleno de anclajes en puentes de estructuras prefabricadas, relleno bajo columnas, anclaje de pernos y columnas de acero, ¿no? Entre las ventajas tendríamos altas resistencias mecánicas iniciales, alta capacidad de fluidez, son materiales predosificados y tenemos una rápida puesta en servicio y no contiene metálicos ni cloruros. Además, una de las ventajas principales, viendo, es la alta capacidad de fluidez, que podemos llegar hasta los espacios más confinados de una estructura, ¿no? Estos serían sus principales usos. Y vamos a hacer también una mención especial al Cicadur 42, que es un mortero epóxico para grouting, ¿no? Entonces, hemos preparado este mapa sinóptico, ¿no? Entonces, según las características que tengamos, o sea, ¿cuáles son las diferencias frente a utilizar este tipo de grout, ¿no? Ya sea cementicios o epóxicos frente a un mortero de reparación, ¿no? Que principalmente la característica fundamental de estos, de estos grout es la resistencia que tiene. Por ejemplo, en el caso del caso extremo, ¿no? De utilizar un grout epóxico, que realmente se lo utiliza en base de maquinarias y que van a soportar altísimas vibraciones, la resistencia a la compresión a un día son de 75 megapascales, ¿no? Y a los 28 días son de 100 megapascales. El grout 212 nos da al un día, tenemos 25 megapascales y a los 28 días 70, y de similares características también el grado 212. Entonces podemos hacer una comparación, o sea, para que tengan la magnitud de resistencias que tienen un hormigón tipo A para estructuras de hormigón convencionales, tiene una resistencia a la compresión de 21 megapascales. Entonces ahí podemos hacer la comparación de las altas resistencias que tienen estos grados. Entonces vamos a ir viendo también otra patología, ¿no? Que nos producen o que pueden ocasionarse, que son las fisuras en el concreto, ¿no? Entonces, las fisuras se pueden presentar tanto en estructuras nuevas como en estructuras existentes, ¿no? Cuando se trata de una estructura nueva, podríamos mencionar primero que son a causa del exceso de agua en la mezcla del concreto, ¿no? También podrían deberse a la falta de curado del concreto, que las conocemos comúnmente como las fisuras por retracción y temperatura, ¿no? También se pueden deber al retiro del encofrado antes de tiempo, ¿no? O quizá un error en el diseño estructural, ya sea por secciones insuficientes o acero insuficiente. En una estructura existente, o sea, la causa más común para que se fisure es un aumento de cargas de servicio, ¿no? También pueden deberse a los ataques químicos que ya habíamos visto anteriormente, pueden deberse a un sismo, a un incendio. También pueden deberse, como habíamos visto, a la acción
de un incendio donde las fisuras se pueden divisar, ¿no? Porque es importante reconocer y saber por qué se han causado las fisuras. Entonces, es muy importante en el caso de los incendios saber que las fisuras se van a manifestar de esta forma, ¿no? Entonces, es importante identificar la procedencia de la fisura, ¿no? Entonces existen diferentes aparatos, ¿no? Y equipos para diferentes formas de medir las fisuras. En este caso, antiguamente teníamos el microscopio de bolsillo, ¿no? Contamos aún con este patrón de grietas, ¿no? Que son estas como regletas que nos sirven con las dimensiones de la fisura, que las seguimos utilizando, y también contamos con otros equipos más desarrollados, como ya son los fisurómetros, que a través de ultrasonidos nos pueden medir la profundidad y el ancho de la fisura. Entonces, el objetivo principal para para el tratamiento de las fisuras es restablecer la integridad de la estructura a lo largo de la fisura, ¿no? También bloquear el acceso de humedad y agresores, a los diferentes agresores con los que puede ir el agua, cloruro y dióxido de carbono. Entonces, existen varias razones para el sellado de fisuras. Una de ellas sería la estética, ¿no? Porque no es agradable, por ejemplo, nos pueden aparecer fisuras en revoques, en losas, entonces no es agradable ver estas fisuras, ¿no? Dan otro aspecto a nuestra estructura. Otro factor es la durabilidad, que podría ser la razón principal para sellar las fisuras de una estructura. Eh, porque por las fisuras pueden ingresar los actores del medio ambiente hasta los aceros de refuerzo, como habíamos visto, que pueden ser el dióxido de carbono, la humedad, materiales como sales, etcétera. ¿No? Las fisuras, si podemos asemejar, son como unas heridas abiertas por donde entran, por donde pueden entrar enfermedades. Entonces, si no realizamos cuando estos agresores del medio ambiente por las diferentes causas entran, alcanzan a nuestra armadura, entonces se empieza a debilitar la estructura y esto va a incidir directamente en la durabilidad de la misma, ¿no? Otro factor es la impermeabilidad, ¿no? Hay que evitar que el agua entre al interior de la estructura, que es un problema bastante común en nuestro medio. El agua es uno de los agentes necesarios para que se presente el problema de la corrosión, el cual deteriora la estructura y también en estética, ¿no? Además, las estructuras, tenemos que saber, están concebidas para no dejar pasar el agua hacia el interior y también deben generar comodidad a los ocupantes, ¿no? En el caso de los edificios o casas. Otro factor para el sellado de las fisuras es la rigidez. Cuando una fisura atraviesa un elemento estructural, ya sea una viga, una columna, una losa, etcétera, se ve afectada la rigidez de este elemento estructural. Entonces, dependiendo del ancho de la fisura, el elemento se va a ver comprometido en su capacidad de soportar las cargas de servicio. Es por ello que es importante inyectar estas fisuras y restituir y dar el monolitismo, ¿no? Perdido. Entonces, aquí tenemos una tabla, esta tabla es del ACI, ¿no? Donde nos muestran los anchos de fisura esperados en una estructura reforzada debido a las cargas de servicio. Entonces, esto está en función a la condición de exposición a la cual va a estar la estructura. En el caso de estructuras de retención de agua, que sería el caso más crítico, donde la fisura, el ancho máximo de la fisura tendría que ser de 0,10 milímetros. Entonces, podemos decir que hay diferentes factores para elegir el procedimiento para la reparación de las fisuras, ¿no? Principalmente, como habíamos hablado, es determinar la procedencia de la fisura. Una vez determinada la procedencia, ya va a ser más fácil elegir los procedimientos para su reparación. Entonces, uno de los primeros factores es el ancho de la fisura, donde podríamos decir que para anchos menores a 6 milímetros, ¿no? Podríamos utilizar las resinas epóxicas, ¿no? Y para anchos mayores a 6 milímetros, vamos a poder utilizar o podríamos utilizar materiales cementicios de tipo grout.
Otro factor va a ser, para elegir el procedimiento, va a ser el movimiento de la fisura, ¿no? Entonces debemos determinar principalmente si es una fisura, la fisura que contamos es una fisura activa que tiene movimiento o es inactiva, que es una fisura sin movimiento, ¿no? Entonces, para las fisuras activas vamos a escoger materiales de inyección que sean flexibles y con capacidad de elasticidad limitada. Y para las fisuras inactivas se pueden escoger resinas rígidas, ¿no? Que restituyan la rigidez y el monolitismo de la sección. Entonces, las fisuras activas las vamos a tratar como una junta de dilatación. ¿Cómo podemos ver si es una fisura activa? Por lo general son las fisuras provocadas por la retracción y temperatura, ¿no? Entonces, esto podemos divisar muy comúnmente en losas de cubierta, ¿no? Cuando uno se hace un curado, debido al mismo por otros factores, y también algo que también nos puede, es bastante común encontrar fisuras en revoques de cemento, por ejemplo. Entonces, si nosotros podemos determinar cómo darnos cuenta si es una fisura activa, entonces simplemente durante el día podemos divisar que durante la mañana, a primeras horas de la mañana, cuando el clima es todavía frío, es esta fisura va a ser más estrecha que verificando la misma fisura, por ejemplo, al mediodía, ¿no? Cuando la temperatura es mucho más alta. Entonces es fácil determinar cuándo es una fisura activa. Entonces debemos tratarla como una junta y sellar con un producto que sea, que vaya acompañando estos movimientos, ¿no? Y en el caso de las fisuras estabilizadas, vamos a sellar la superficie, la fisura en la superficie para evitar la corrosión interna de las armaduras, ¿no? Y como habíamos hablado, también es necesario restaurarlas para dar la continuidad a la estructura. Entonces, otro factor para determinar el producto, el procedimiento de sellado, es determinar la condición de humedad, ¿no? Las condiciones a las cuales va a estar expuesto en el momento de trabajo. Podría ser una superficie seca, en condiciones secas, van a ser húmedas, ¿no? Y permanente o temporal, según ya sean los casos, y esto también nos va a determinar y nos va a dar una pauta para saber qué producto utilizar. En el caso de reparación de fisuras activas, ¿no? Pues hemos dicho que vamos a utilizar un producto que acompañe esos movimientos, tanto en la mañana, cuando va a estar más más cerrada la fisura, y más abierta con el pasar del día, ¿no? Y en la noche, por supuesto, se va a volver a cerrar. Entonces necesitamos un producto flexible, y en este caso vamos a hablar del Sikaflex 1A, ¿no? Entonces se realiza mediante este proceso. En algunos casos bueno, en los casos se necesita hacer un calado y quizá acompañar de una cinta de respaldo, ¿no? Entonces el Sikaflex 1A es un sellante elástico para juntas, y como habíamos hablado, otra de sus características principales es en el caso de tener una fisura en el revoque, o quizá también nos aparecen fisuras en la unión de materiales, cuando tenemos, por ejemplo, una viga y encima construimos un muro de ladrillo. Entonces por lo general nos aparecen ahí fisuras, entonces debemos tratarla como juntas, ¿no? Y lo hablamos de revoques, también porque otra de las características principales de este producto es que sí se puede aplicar pintura encima, ¿no? No hay que confundir con una silicona. Entonces, este es un pequeño video del procedimiento. Este es un procedimiento que se debe tratar. Tenemos ahí la fisura como tenemos, y este es el procedimiento de calado, ¿no? Estaríamos hablando, se debe abrir un poco para que pueda penetrar el producto, el sellante, ¿no? Estaríamos hablando de unos de 4 a 5 milímetros de ancho por 4 a 5 milímetros de espesor. Y de esta forma vamos a poder sellar en este caso con el Sikaflex 1A. Entonces estamos procedimiento, hay que limpiar, ¿no? Hay que retirar todo el polvillo posterior para aplicar el producto. Entonces el producto es similar a una silicona, ¿no? Y podemos de esta forma ir sellando nuestras fisuras.
Cicadur 52 es otro producto que sirve para la inyección de fisuras estructurales y base para morteros epóxicos. Ya estaríamos hablando de un sellante para fisuras estabilizadas, ¿no? Entonces nos sirve para la inyección de grietas o fisuras en estructuras que han fallado por exceso de carga viva, por asentamientos diferenciales, ¿no? Esto cuando los asentamientos ya han llegado a un punto final, ¿no? Y por usos prematuros y quizá por causas sísmicas. En reparaciones estructurales tiene una excelencia de adherencia al hormigón y también, como les había mencionado, principalmente en fisuras inactivas, ¿no? Y esto nos permite recuperar las características monolíticas de una estructura fisurada. El procedimiento es el siguiente, ¿no? Se tiene la fisura, se debe canalizar de la misma forma como hemos visto para el Sikaflex 1A. Se puede acompañar de un epóxico de reparación como es el Cicadur HMG, ¿no? Y se van introduciendo cada ciertos tramos estas boquillas, ¿no? Entonces se debe esperar a que seque el epóxico para después inyectar. Y este sería el procedimiento de cómo actúan las boquillas. Entonces, esta es la misma, se procede a la inyección una vez instaladas las boquillas, cada ciertos tramos, ¿no? Y el resultado va a ser el siguiente, cada boquilla va a tener un área de expansión, ¿no? Y entonces una vez que llegue al final del área de expansión, por la misma boquilla va a empezar a salir el líquido, ¿no? En este caso, el Cicadur 52 va a empezar a salir el producto, ¿no? Y es momento de pasar a la siguiente boquilla. Entonces, este es lo que estaría pasando debajo de la inyección, debajo de la fisura, ¿no? ¿Cómo, de qué forma? Según, obviamente, de la profundidad de la fisura. Entonces, en el momento en que culmina su área, va a empezar a salir el epóxico por la misma boquilla y es momento de pasar a la siguiente. El Cicadur 53 también es un epóxico para inyección de fisuras y rellenos, pero bajo el agua. Es un sistema inyectable para sellar grietas húmedas y bajo el agua con alta presión. No, el ancho de las fisuras debe ser superior a 0.5 milímetros y principalmente nos sirve para reparaciones y refuerzos de estructuras sumergidas. Entonces hemos creado esta tablita para ver, como les dije primero, saber la procedencia de la fisura. A partir de esto ya vamos a saber determinar si es una fisura activa, estabilizada, las condiciones en las cuales se va a trabajar va a ser una fisura con humedad o bajo el agua, y dependiendo de esto vamos a requerir, o si vamos a requerir un sello rígido o un sello flexible, según la información que tengamos de la fisura. Vamos a hacer una mención a lo que es el Intraplast, que es un aditivo expansor que sirve para las inyecciones de mortero, pastas de cemento, también se utiliza en fisuras, grietas, cangrejeras, puntos, etcétera, ¿no? En general, para cualquier tipo de inyección de cemento en roca u hormigón. Entonces, vamos a ver algunas metodologías y algunos procedimientos para la reparación estructural. Volvemos a nuestro cuadro sinóptico, ¿no? Y en el caso, después de realizar la evaluación estructural, el diagnóstico nos dice que el hormigón de nuestra estructura, ya sea por diferentes factores, ha sido afectado, ¿no? Nuestro hormigón ha sido afectado, las resistencias están comprometidas, ya sea frente a un sismo, incendio o cualquier otro fenómeno, ¿no? La armadura también ha sido altamente afectada, cosa que está incidiendo en la resistencia estructural de la edificación, ¿no? O ya de otra forma preventiva, según la evaluación estructural, va a haber nos anuncian que va a haber un cambio de servicio, ¿no? Un incremento de cargas para la edificación para la cual no estaba diseñada, o según la evaluación estructural nos damos cuenta que ha habido un mal diseño, mala construcción, y por lo tanto cualquiera de estas causas nos determina que debemos hacer un reforzamiento estructural, ¿no? Entonces existen diferentes métodos de reforzamiento estructural. Uno sería mediante los encamisados de concreto reforzado y otro mediante las fibras de carbono. El encamisado de columnas,
¿no? Consiste en adicionar barras de acero, ¿no? Adicionar acero a una, en este caso, como pueden ver en las imágenes, a una columna, ¿no? Según los esfuerzos y a las nuevas solicitaciones que tengamos, ¿no? En el encamisado, bueno, en la parte derecha tenemos un encamisado de una viga, ¿no? Donde seguramente pues, se está reforzando los esfuerzos a cortante, ¿no? Quizá los negativos también nos están requiriendo más armadura. Entonces, de esta forma, se adiciona el concreto reforzado, como podemos ver. Bueno, primeramente se debe realizar la preparación de la superficie, el picado de la misma, ¿no? Para obtener una superficie cohesiva, ¿no? Que nos ayude a la adherencia, ¿no? Con a la incorporación de esta nueva armadura. Entonces luego procedemos a la colocación del nuevo acero de refuerzo. Posteriormente, bueno, para la colocación del acero de refuerzo vamos a necesitar anclar, ¿no? Anclar a una superficie y posteriormente necesitamos aplicar el puente de adherencia, ¿no? Para unir el hormigón antiguo con el nuevo hormigón que se va a vaciar. Procedemos al encofrado y posteriormente al hormigonado. Entonces, esta sería un encamisado terminado. Estamos aumentando la sección de la columna para que puedan resistir los nuevos esfuerzos, ¿no? Y estaríamos hablando de tres componentes principales cuando se realiza un encamisado de concreto reforzado, ¿no? Primero vendrá a ser el adhesivo epóxico para anclajes, ¿no? Para los nuevos aceros que vamos a incorporar. Vamos a necesitar un puente de adherencia, lo que significaría unir el antiguo hormigón con el nuevo hormigón que se va a incrementar o vaciar, y un mortero de reparación que se recomienda poner en el remate de la columna, ¿no? En la parte superior, porque ahí los esfuerzos van a ser mayores y vamos a necesitar eh, morteros o un hormigón con altas resistencias. Ahora ya viendo un poco lo que son los puentes de adherencia, vamos a hacer una mención a lo que son el Zika látex y el Zika ligante, que si bien no es para uso estructural, pero los vamos a hacer mención para el caso de reparaciones en revestimientos, ¿no? Porque son aditivos para morteros y revestimientos y mejoradores de adherencia. Entonces, ambos son aditivos que mejoran las propiedades físicas y químicas de los morteros e incrementan sus resistencias. Esta sería básicamente la función, ¿no? La función principal de estos mejoradores de adherencia. En el caso que por algún golpe o por el tiempo se haya desprendido una parte de nuestro revestimiento, estos mejoradores de adherencia nos sirven para la reparación, ¿no? Porque ¿qué pasa si en un principio simplemente refaccionamos con un mortero convencional? Esto al pasar del tiempo se va a volver a desprender, ¿no? Entonces es necesario aplicar este puente de adherencia que estaríamos hablando para morteros, ¿no? Estos son aditivos para morteros de reparaciones en concreto, ¿no? Se incrementan la impermeabilidad y la resistencia también a ataques químicos, ¿no? También es un aditivo para lechadas y morteros de inyección. Entonces estaríamos hablando que el Zika látex y el Zika ligante, que es un producto nuevo, sirven para reparaciones en morteros, no son puentes de adherencia, muchas veces confunden estructurales, ¿no? Ya para hablar del sistema de puentes de adherencia estructurales, estaríamos hablando del Cicadur 32 gel y el Colmafix 32. La presentación de los epóxicos en general, de la mayoría de los epóxicos, viene de esta forma, vienen dos componentes, ¿no? Una parte A y una parte B. En el caso del Cicadur 32 gel, hay que tener en cuenta que el tiempo de secado, ¿no? Que tendríamos que tener en cuenta las condiciones de temperatura a la cual vamos a estar trabajando, y estaríamos hablando que en 2 horas el producto ya estaría seco. Entonces eso significa que tenemos hasta 2 horas para poder hormigonar, porque una vez secado el producto ya no va a funcionar como puente de adherencia. Entonces estos son los campos estructurales.
perdón, los campos de aplicación es un aditivo estructural, como habíamos mencionado, entre concreto viejo y concreto fresco. La mezcla de ambos componentes para aplicarla, se puede aplicar con una brocha, como pueden ver en la imagen. El Colmafix 32 también es un puente de adherencia, viene en la misma presentación. Estaríamos hablando de la diferencia en el tiempo de secado que tienen ambos productos. En el caso del Colmafix 32 estaríamos hablando hasta 8 horas de tiempo para trabajar, ¿no? Esto en el caso, según ya sea nuestro sistema constructivo, vamos a necesitar más o menos horas, ¿no? Como en el caso de la columna, por ejemplo, primero vamos a tener que aplicar el puente de adherencia para posteriormente encofrar, ¿no? Por la dificultad que tenemos de aplicar el producto después del encofrado, en el caso de la columna. Entonces, todo dependerá del sistema, de la metodología de hormigonado que tengamos para saber cuál de los dos productos elegir. Otro de los factores de los productos necesarios van a ser los anclajes químicos para en el caso de encamisados. Entonces, el anclaje de barras y pernos en estructuras de concreto es una de las actividades más comunes en la industria de la construcción. En cualquier lugar de una construcción vamos a encontrar anclajes, ¿no? Su uso se puede clasificar en aplicaciones de tipo estructural, como el que vemos en la imagen, en el caso de estas imágenes, y también, de tipo estructural y no estructural. Estaríamos hablando de aplicaciones de tipo estructural, como el reforzamiento de estructuras, como el encamisado que habíamos visto, la fijación de maquinaria o estructuras metálicas, ¿no? También se usa para la fijación de elementos no estructurales, como barandas, pueden ser estantes de herramientas, pasamanos, etcétera. Entonces, el uso de adhesivos para el anclaje de pernos y varillas en el concreto es un tema de mucha actualidad, si bien muchas veces no le damos aquí en nuestro país la debida importancia a este tema de los anclajes, ¿no? Es importante tener una mejor idea del comportamiento de este tipo de anclajes y de los criterios básicos de diseño. Entonces, ¿qué pasa si no? Es muy importante tener un diseño correcto de los anclajes y utilizar los productos adecuados para realizar los mismos, para no llegar a situaciones críticas, trágicas, como sería un colapso de cierta estructura. Entonces, tenemos dos sistemas de anclajes, los sistemas preinstalados y los sistemas postinstalados. Entre los sistemas postinstalados están los anclajes adheridos y los anclajes mecánicos. Nosotros vamos a hacer énfasis en los anclajes adheridos, más propiamente en los anclajes químicos, ¿no? Que también los anclajes adheridos pueden ser los anclajes con relleno y en este caso utilizar los productos de tipo grout. Entonces, estos son los dos tipos de anclajes postinstalados, los mecánicos y los químicos. Los mecánicos consisten en unos dispositivos que ya vienen para ciertos diámetros y profundidades, ¿no? Y nosotros vamos a hacer énfasis, como habíamos dicho, en los anclajes químicos. Que vienen de esta forma. ¿En qué consiste? Consiste en realizar una perforación y tener en cuenta algunas consideraciones que la relación entre el ancho la perforación entre el ancho de la perforación, entre el ancho del diámetro del perno, tiene que ser menor a 1.5. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir con estos anclajes químicos? Queremos obtener un pegado químico entre la superficie, en este caso la superficie perforada, la barra o perno y el adhesivo, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizan los epóxicos para anclajes? Son más económicos que los anclajes mecánicos, tienen profundidades de anclaje versátiles, porque muchas veces en el mercado no vamos a encontrar, según las condiciones que nosotros necesitamos obtengamos para nuestro anclaje, no vamos a encontrar en el mercado diámetros y profundidades específicas.
Entonces también tenemos un amplio rango, podemos manejar amplio rango de diámetros de los pernos y barras, no hay fuerzas de expansión, podemos utilizar distancias al borde más pequeñas que los anclajes mecánicos y se pueden utilizar en diferentes materiales de base. Entonces vamos a ir viendo los productos que tenemos en el portafolio de SICA para realizar estos anclajes. Uno de ellos es el Cicadur 31 HMG, que es un adhesivo epóxico para anclajes y reparaciones. No viene en esta presentación como la mayoría de los epóxicos, una parte A y una parte B. El procedimiento sería el siguiente, según estas son las recomendaciones de la ACI 355, ¿no? Que es una sección que nos da los parámetros para los anclajes adheridos, ¿no? Entonces debemos tener una profundidad entre 10 y 15 veces el diámetro del perno o barra para la profundidad, ¿no? Y un diámetro mínimo de 6 milímetros y de máximo 36 milímetros mayor que el perno o barra, ¿no? Posteriormente a la perforación debemos realizar la limpieza de la misma, evitar que quede polvillo, ¿no? Producto de la perforación. Posteriormente realizar la limpieza de los pernos o varillas que vamos a anclar y la mezcla de los productos. Posteriormente introducimos el producto al orificio, colocamos los pernos y podemos nivelar la superficie. El Anchorfix S también es un adhesivo multipropósito de curado rápido para anclajes y pega de elementos. Estaríamos hablando no estructurales, ¿no? Nos sirve para efectuar anclajes de barras de acero, pernos, tornillos y fijaciones especiales no estructurales, como habíamos mencionado. Y ya para lo que son los anclajes estructurales, tenemos el producto, el Anchorfix 3001, que es un adhesivo epóxico de 2 componentes para anclajes de alto desempeño para uso en concreto fisurado y no fisurado, ¿no? Entonces, este producto ha sido especialmente formulado con un sistema de 2 componentes de alto desempeño para anclajes, pernos roscados y barras, en concreto fisurado y no fisurado. Entonces, ¿por qué hacemos mención a esta parte de concreto fisurado y no fisurado? Porque cuando los anclajes son instalados en la zona, en cierta zona, en una zona de tensión de los elementos de concreto o de hormigón armado, debe asumirse que van a aparecer fisuras del concreto debido a la baja resistencia que tiene el hormigón a la tensión, ¿no? El producto ha sido ensayado, el Anchorfix 3001, teniendo en cuenta el efecto de las fisuras en la capacidad de carga de los anclajes. Además que este producto tiene bastantes certificaciones, ¿no? Como la ICC y la NSF, que están mencionadas, han sido probadas bajo estas condiciones. Entonces, las aplicaciones principales serían para aplicaciones estructurales, acero estructural para concreto, resistencia a acciones químicas, columnas metálicas, rostros metálicos, etc. Esta boquilla viene en este sistema, tanto el Anchorfix 3001, ¿no? Que se pueden asimilar a 2 pomos paralelos, ¿no? Donde mediante la pistola especial que se tiene para este producto, se va uniendo, se va empujando el producto y como pueden ver en la boquilla, se va uniendo el producto, ¿no? Se va mezclando, mejor dicho, para al final tener un producto mezclado que va a ser el que va a actuar. Esta es la pistola, ¿no? Indicada para el Anchorfix 3001. Entonces, ¿por qué tenemos diferentes adhesivos para anclaje? Esto va a ser, y tenemos la opción al tipo de esfuerzos, más propiamente si va a ser un anclaje estructural o un anclaje no estructural, porque obviamente en función a esto también va a estar el costo. También tenemos que tener en cuenta el material de base, si va a ser un concreto fisurado, no fisurado, si va a ser mampostería, etcétera, ¿no? También hay que tener en cuenta la temperatura de aplicación, la temperatura de servicio, el tipo de elemento que se va a anclar y la profundidad de instalación. Entonces, ¿qué criterios se utilizan para los ensayos? ¿No? Lo que habíamos mencionado, todos los adhesivos para anclaje se ensayan de acuerdo a la AC 308,
Entonces, nuestros productos cumplen con lo exigido por estas normas. Bueno, en el caso de los documentos necesarios para el diseño, ¿no? Está en base a la ACI 318, el capítulo 17, y también contamos con los reportes para este producto específico, que es el Anchor Fix, que es de la ICC-ES. Entonces, la ACI nos detalla específicamente estos anclajes post-instalados, ¿no? Anclajes químicos, ¿no? Y este es el reporte de evaluación de las pruebas que se han hecho, donde nos dice que el Anchor Fix se utiliza para resistir cargas estáticas, viento y sismos. Se utiliza también en diseños sísmicos de diferentes categorías y también para resistir esfuerzos de tensión y corte en superficies fisuradas y no fisuradas. Entonces está totalmente aprobado por las instancias competentes. Entonces, básicamente para elegir el tipo de epóxico, cualquiera de los tres que habíamos mencionado, debemos saber primero a qué cargas va a estar sometido, ¿no? Si va a ser de tipo estructural o no estructural. Principalmente debemos saber cómo va a actuar nuestro anclaje, qué esfuerzos van a estar actuando sobre el mismo. Podemos tener cortantes, momentos o un esfuerzo combinado de tensión y cortante, etcétera, ¿no? Según la posición en la cual va a estar nuestro anclaje. La ACI nos da estos parámetros, ¿no? Evalúa la resistencia del anclaje para cada modo de falla esperado y la resistencia más baja es la que controla el diseño para este anclaje. Entonces, tenemos diferentes tipos de falla a los cuales puede estar sometido nuestro anclaje. Este es uno, el cono de concreto, se lo llama así, si bien nuestro anclaje, nuestro adhesivo no ha fallado, pero el que se ha fallado es por la resistencia del hormigón y se va a desprender de esta forma, ¿no? También puede haber una falla adhesivo concreto, que va a ser de esta forma, la falla anclaje adhesivo, una falla mixta, ¿no? Donde puede llegar a fallar el anclaje y también tenemos una falla de tipo cono de concreto o directamente la afluencia del acero que va a producir la falla, ¿no? También podemos tener al momento de poner en servicio los anclajes, ¿no? Entonces nos pueden ocasionar este tipo de fisuras. En SICA contamos con un software de diseño, que es una herramienta efectiva para el diseño de anclajes y grupo de anclajes. Es importante tener una apreciación de los factores limitantes del diseño, leyendo primero el reporte del producto y también está la ACI 318-14. Entonces, como se les va a facilitar esta presentación, entonces ahí van a poder encontrar este link de descarga directo directamente pueden hacerlo desde la página web de SICA Bolivia. Entonces ahí van a poder encontrar este software con el manual de diseño correspondiente, haciendo mención que sí está con todo en base a la ACI 318. Esto es vamos a ver brevemente, ¿no? Teniendo en cuenta que los parámetros de diseño, ¿no? Que es el ingeniero estructural el que calcula las cargas de diseño en el anclaje. Esto estaríamos hablando de anclajes estructurales, ¿no? Se introducen las diferentes cargas de diseño y el software nos calcula todos los modos de falla posible. Este es un vistazo de lo que es el software. Y aquí con algún ejemplo específico, entonces estaríamos hablando de cuál sería la profundidad del anclaje y el producto, ya seleccionando el producto, en este caso el Anchor Fix 3001, que lo tenemos a disposición para ver si va a cumplir, si va a cumplir con todas las fallas, ¿no? Entonces eso nos estamos viendo rápidamente cómo funciona, entonces el programa nos va a ayudar con los diferentes tipos de falla. Entonces, ya hemos visto todo lo que refiere a los productos para un encamisado, en el caso de optar por la opción de un encamisado de hormigón. Entonces, vamos a ver otro tipo de refuerzo que es el con fibras de carbono. Entonces, lo que habíamos visto, ¿qué causas hacen a una estructura vulnerable a la falla? ¿No? Entonces, hemos hablado de la incompresión y falta de consistencia de la sociedad en la cultura de prevención de desastres.
una estructuración de diseño inapropiados, insuficiencia de rigidez, la resistencia, cambios, omisiones y errores durante la construcción, afectación de la integridad estructural por el deterioro de los materiales, acciones de mayor magnitud por cambios de uso, un daño estructural por fuego, agentes agresivos, sismos, etc. Y por esta razón necesitamos realizar un proceso de recuperación estructural, ¿no? Y esto va a ser una modificación de las características de una estructura dañada o sin daño, de modo de alcanzar un nivel de seguridad predeterminado mayor al original. Entonces, para asimilar qué son los materiales compuestos, ¿no? Es la creación, se crean por combinación de dos o más materiales para formar un nuevo y útil compuesto, ¿no? En el caso, un material compuesto, por ejemplo, es el hormigón, que es la mezcla de grava, arena, cemento y aditivos, ¿no? Y el hormigón armado, que ya viene a ser la combinación del hormigón con el acero. Entonces, estos materiales compuestos, las fibras de carbono, eh, nos pueden decir, tienen alta resistencia, son muy versátiles, tienen muy bajo peso y son resistentes a la corrosión, ¿no? Se utilizan estos materiales compuestos en diferentes industrias, como la aeroespacial, automotriz, y ahora lo que vamos a ver se pueden utilizar y son elementos para el refuerzo de estructuras, ¿no? Como refuerzos externamente adheridos. Esta es una comparación del sistema de reforzamiento con fibras de carbono versus el reforzamiento tradicional con acero o un encamisado, ¿no? En el caso de los encamisados, tenemos bajo costo de los materiales, sí, pero tenemos un alto costo de instalación, además de largo tiempo de instalación, ¿no? Además de que debemos esperar un tiempo para ponerlo en servicio, ¿no? Además se debe hacer una reformulación, tenemos un incremento de cargas muertas y por lo tanto, por aumentar la sección también vamos a tener modificación en la arquitectura, ¿no? Y también un alto costo de mantenimiento. En cuestión de las fibras de carbono, tenemos si bien un alto costo de materiales, pero tenemos un bajo costo de instalación, un corto tiempo de instalación, una rápida puesta en servicio, son ligeros, o sea que no aumentan la carga muerta ni modifican la estructura y tienen un bajo costo de mantenimiento. Entonces debemos hacer, al momento de elegir un procedimiento como un encamisado o un procedimiento como el refuerzo con fibras de carbono, debemos hacer una evaluación, ¿no? De los perjuicios, del tiempo, del, de la puesta en servicio, de la mano de obra, del tiempo, etcétera, ¿no? Entonces sí, para ver qué opción es más factible y en muchos casos por las condiciones de instalación de las fibras de carbono nos conviene realizar este tipo de mantenimiento. Esto es básicamente cómo funciona las fibras de carbono. Resistir, tenemos refuerzos a cortante, ¿no? A confinamiento en el caso de columnas, a caso de flexión, etcétera. Estos son algunas normas de diseño, ¿no? Para las fibras de carbono, que es la ASI 440. Y vamos a ver ahora específicamente lo que son el Sika Carbodur, que es un sistema de reforzamiento con láminas de fibras de carbono de alta resistencia, que va acompañado de su epóxico, ¿no? Que es el Sicadur 30. Las láminas vienen de la pletina viene de esta forma, porque el Carbodur, el que tenemos a disposición en nuestro país, es el Carbodur S512. ¿Por qué 512? Porque 5 del ancho de la pletina y 12 por el 1.2 milímetros de espesor que tiene la misma, ¿no? Entonces, como pueden ver, es bastante flexible, ¿no? Y el colocado es de esta forma, se debe impregnar tanto el epóxico en la pletina como en la superficie, como vamos a ver más adelante. Ahí tenemos algunas características de este producto. Son principalmente para los incrementos de carga, como habíamos visto, es el aumento de carga viva para bodegas, depósitos, cualquier edificación en general. También incremento de cargas por aumento de tráfico vehicular o peatonal en el caso de puentes,
o como habíamos hablado, cuando se realiza un cambio de uso de la estructura, cuando se va a instalar maquinaria pesada en edificaciones, etcétera. También cuando ya se ha hecho, cuando ya ha habido un daño de elementos estructurales, ¿no? Porque pueden ser por la corrosión del acero de refuerzo, el impacto de vehículos o disminución en la resistencia del hormigón. Principalmente el Carbodur S512 nos sirve para absorber cualquier tipo de esfuerzo a flexión, también a cortante, que podríamos hablar la cortante en muros, en vigas, puede ser a flexión tanto en vigas, ¿no? Como se puede realizar el reforzamiento en en una losa reticular, por ejemplo. El Cicarrap es un tejido de fibra de carbono para reforzamiento estructural que viene y debe ser aplicado con su epóxico, que es el Cicadur 300. Esta es la forma presentación de este producto. Viene en un ancho de 50 centímetros, bueno, por el largo que necesitemos. Entonces, básicamente el refuerzo está en el caso de columnas, ¿no? Como vemos en la imagen, estará en determinar cuántas vueltas, ¿no? Si vale el término, cuántas vueltas debemos dar a la columna para obtener la resistencia según las solicitaciones nuevas que tengamos. Entonces, nos sirve para el reforzamiento, flexión, cortante, confinamiento de elementos, ¿no? En el caso de columnas. Y bueno, nos sirve básicamente para realizar el refuerzo acortante en vigas, ¿no? También para refuerzo a flexión, ¿no? Si de alguna manera se puede envolver toda la estructura en muros también. Esos son los usos específicos del Cicarrap. Este es un proyecto que se ha llevado a cabo acá a cargo de otros asesores en la ciudad de La Paz. Esto sea, la solución que sería, bueno, teníamos un problema por incremento de carga, ¿no? Y se ha hecho el refuerzo en muros, ¿no? Como vamos a ver un resumen de todos los productos que hemos visto anteriormente, primero se ha realizado una reparación en ciertos lugares con el producto Cicarrep, ¿no? Más el puente de adherencia Cicadur 32 Gel. En otros lugares se ha realizado la reparación de las fisuras, ¿no? Con ayuda del Cicadur 31 y para posteriormente inyectar el epóxico, que es el Cicadur 52. Ya se ha hecho el relleno con el Cicadur 52. Posteriormente se ha realizado la preparación de la fisura, perdón, la preparación de la superficie, ¿no? La limpieza correspondiente y la superficie lista para aplicar el sistema de refuerzo. Posteriormente se ha procedido al mezclado de los dos componentes, el epóxico Cicadur 30, y como habíamos visto, la aplicación del epóxico Cicadur 30 a la superficie del hormigón y también a la superficie de la pletina, de este caso del Carbodur S512. ¿No? Se ha realizado la colocación del Carbodur a la superficie del hormigón y esta es la aplicación final de las pletinas, ¿no? Y de esta forma se ha realizado el refuerzo del muro, de los muros que teníamos. También contamos en SICA con un software de diseño, que es el software SICA Carbodur, que es una herramienta de diseño fácil de usar, es simple para el dimensionado y selección de las secciones necesarias de fibras de carbono a fin de proporcionar refuerzos a flexión, cortante o cargas axiales, momentos en columnas y vigas de concreto reforzado o preesforzado. Ahí también les dejo el link, o pueden entrar directamente a la página web de SICA Bolivia, donde van a poder encontrar el link de descarga. Entonces, este es básicamente el panorama donde el software nos ayuda, a realizar los diferentes refuerzos, ¿no? A diferentes solicitaciones y a diferentes... este es un pequeño video ya para culminar.
Entonces, el Carbodur, bueno, en este caso la aplicación del mismo, ¿no? Para esfuerzos principalmente a esfuerzos de flexión y cortante, ¿no? Aquí tenemos dos viguetas, ¿no? Si vale el término, dos pequeñas vigas de sección de 5 por 5 centímetros por 2 metros de longitud, ¿no? Una se ha preparado totalmente sin refuerzo y la otra con refuerzo del Sika Carbodur S512 y el epóxico Cicadur 30. Entonces aquí se realiza el ensayo con la primera vigueta, que no tiene absolutamente, es hormigón puro, no tiene ningún tipo de refuerzo, ¿no? Y lógicamente al mínimo, la mínima carga se va a partir. Ahora se hace el ensayo con la vigueta reforzada con el Zika Carbodur, ¿no? Esto es solamente una pletina incorporada en la base de la vigueta, entonces ahí podemos ver la capacidad de carga que soporta, ¿no? Frente a la anterior. Es la misma vigueta, el mismo tipo de hormigón, etcétera. Estaríamos hablando de media tonelada más incrementada, ¿no? Que nos estaría soportando la misma vigueta, solamente con el carbodur y además la característica de flexión que tiene el mismo. Bueno, esto es un producto, estas fibras de carbono son productos bastante interesantes que nos permiten realizar rápidas puestas en servicio de una forma rápida, sin perjuicios a la edificación, etcétera. Esta es una metodología que está siendo ya bastante usada en nuestro país, ¿no? Ya se han realizado bastantes rehabilitaciones y reforzamientos estructurales con este método. Bueno, con esto culminaríamos. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo los datos. Siempre volver a mencionarles que en SICA realizamos la asesoría técnica gratuita. Todos los asesores a nivel nacional están disponibles para solucionar cualquier duda que tengan, ¿no? Y poder visitar sus obras. En el caso mío, les dejo mis datos telefónicos. Yo soy la asesora técnica para Sucre, Potosí y Tarija. Eh, y también encuentran mi email o cualquier consulta, pueden hacerlo directamente en la página de Facebook. Ahí van a estar también respondiéndole y darle quizá el número del asesor técnico que corresponde a su departamento. No sé si vamos a irle, si hay preguntas en el chat, voy a ir leyendo, tratar de responder. Sí, el archivo se les va a enviar a cada uno, a los que se han inscrito y a los que han hecho partícipes de este seminario, se les va a enviar, yo creo que la próxima semana, toda la presentación para que la tengan y ahí van a poder encontrar los links de descarga. También siempre en la página web, por si acaso, de los softwares. Tenemos una pregunta de las resistencias del Cicatop 122. El Cicatop 122 tenemos sus resistencias mecánicas es de 42 megapascales a los 28 días. Cualquier otra información acerca de resistencias y todo lo demás pueden encontrar también en las hojas técnicas de cada producto. Bueno, aquí hay otra consulta de cuáles son los problemas más comunes que se pueden presentar. Bueno, creo que hemos abarcado en general todos los problemas que pueden presentarse durante la vida útil de durante la vida útil de una estructura de hormigón. Bueno, aquí también hay una consulta acerca de qué producto y procedimiento se utiliza en caso de daño, como se ve en estas imágenes. Bueno, eso le voy a responder internamente o si puede hablarme directamente al WhatsApp. Ahí está, aquí tiene mi número para mandarme las consultas directamente. Entonces, para poder aconsejarle y poder asesorarle de la mejor manera.
En cuestión del rendimiento de los Anchor Peaks, esto va a estar obviamente en estrecha relación con la profundidad y el diámetro, ¿no? Que tengamos. En este caso, también la hoja técnica encuentra algunos rendimientos aproximados, ¿no? Pero siempre es conveniente sacar uno mismo sus propios rendimientos, pero sí en la hoja técnica del Anchor Pix, ese como el 3001 encuentra unos rendimientos aproximados según las dimensiones del ancho y de la profundidad. Bueno, te das otra consulta. En el tema comercial de Bolivia, ¿se cuentan con todos los productos mencionados en el curso? Sí, específicamente como, si bien muchas veces es un error bastante común, que incluso para la consultoría de productos, muchas veces los consultores o los que están realizando el proyecto a diseño final buscan en Internet y a veces son productos que no se cuentan en el mercado boliviano. No, sí, pero sí todos los que se han mencionado en este presente webinar, sí son productos que los tenemos en Bolivia. ¿No? En el caso, sí, también hacer mención que en el caso de productos específicos, sí se pueden importar, ¿no? Para proyectos específicos bajo pedidos mínimos, en el caso de no ser un producto que habitualmente llegue a Bolivia. La instalación de fibra, bueno, ahora hemos visto rápidamente, ¿no? Porque obviamente hacer solamente un webinar en cuestión de fibras de carbono, sí, o que quizá más adelante se lo lleve a cabo, pero sí, hemos visto rápidamente, pero respondiendo rápidamente esta pregunta que dice, la instalación de fibra de carbono en las uniones de elementos estructurales no lleva ningún tipo de empotramiento. No lleva ningún empotramiento, así como se ha visto en las imágenes, es tal cual se, 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 se lleva el colocado. En fisuras de losas de campos deportivos de 7.5 de espesor, ¿qué producto es más aconsejable? Freddy Segarino, le aconsejaría, por favor, porque es importante ver como principalmente, como habíamos visto, a qué se deben las fisuras, ¿no? Entonces, sería bueno si puede contactarme o dejarme su número para que yo mostrarme imágenes, mandarme imágenes, si es que no se puede visitar la obra, para poder recomendarle de una forma más adecuada, porque hay que tener las fisuras, como hemos visto, se pueden deber a diferentes causas. Entonces, lo primero es determinar la causa de la misma y ya de acuerdo a eso, Freddy Segarino, si puede dejarme sus datos o inscribirme al WhatsApp para poder visitar su obra o mediante imágenes quizá para ayudarle. Dice, hay una guía o forma de manejar los software que nos enviará. Sí, cada uno, tanto el software del Carbodur como el software del Zika Anchor Fix, vienen con su manual, el manual para el software. Otra consulta que tenemos, los productos Zika pueden aplicarse a cualquier hormigón, sea este con cemento IP30, IP40. No existe ninguna restricción para ninguna, en el caso de estos productos que hemos visto, no existe ninguna restricción. Sí, para el caso de aditivos, sí hay que hacer ensayos previos, no porque exista alguna restricción, sino porque los aditivos, obviamente, al haber una diferencia de resistencias entre el IP30 y el IP40, bueno, puede variar la dosificación del aditivo. Respecto al SICAR, otra consulta de Giovanni Ever Álvarez Mamani, respecto al SICAR Carbodur, ¿podría funcionar para convertir una estructura normal a una sismo-resistente? Sí, sí, precisamente es una de sus aplicaciones fundamentales, porque con el Carbodur podemos absorber los diferentes, tanto con el Carbodur o con el SICAR-RAP, con cualquiera de las dos fibras de carbono, podemos absorber los diferentes
las diferentes solicitaciones y esfuerzos. Entonces, como les había mencionado, yo creo que a partir de la creación de la nueva guía sísmica en Bolivia, ya muchas edificaciones van a requerir, ¿no? Y de una forma preventiva van a requerir el reforzamiento estructural de la estructura. Bueno, aquí tenemos otra consulta de Carlos. Muchas gracias por la exposición. En relación a suelos con salinidad, ¿qué productos tienen? ¿Podrían realizar otra exposición en estos casos? Bueno, sí tenemos varios productos para proteger las armaduras, perdón, para proteger las estructuras. Sí, pues una buena sugerencia para realizar otra exposición en estos casos. Ya para una pregunta más específica puede hablarme al WhatsApp, por favor, Carlos. Tenemos aquí otra, ¿qué limitaciones tienen los elementos de policarbono? Bueno, me imagino que se refiere a las fibras de carbono. Realmente estas son para reforzamiento en estructuras, como hemos visto, de hormigón armado. Tenemos otra, se puede utilizar Cicatop 122 para reparación de fisuras de retracción. Sí se puede utilizar, como habíamos visto, hay que determinar la procedencia de la fisura. El Cicatop 122, hacer un producto cementicio, ¿no? Si bien puedes, ¿qué pasa si cuando sellamos las fisuras con un producto cementicio o rígido? Te va a volver a aparecer la fisura. Entonces, es mejor utilizar un producto que acompañe los movimientos, ¿no? Porque estas fisuras van a volver a aparecer si se realiza el sellado con un elemento rígido. Bueno, nos dice Iván Beltrán, las adherencias entre el hormigón y la fibra de carbono, ¿cómo se realiza? Se realiza, como habíamos mencionado en el caso del Carbodur S512, va acompañado de su epóxico, que en otras palabras su pegamento o su adhesivo, ¿no? En otras palabras, el Cicadur 30, ¿no? Y en el caso del Cicarrap, su epóxico es el Cicadur 300. Entonces, mezclando ambos componentes es donde realmente se obtiene el sistema y la rehabilitación estructural. Eh, Aquí tenemos una pregunta de Andrés Alcázar, un refuerzo en columnas, ¿cuánto más aumenta porcentualmente la resistencia en caso de querer construir un piso en una estructura antigua? Aquí hemos realizado tenemos algunos estudios, hemos realizado algunas pruebas de probetas, ¿no? Hemos confinado y hemos reforzado con el Cicarrap y el Cicadur 300 y a los 28 días estaríamos hablando de una resistencia más del 60% aproximadamente. Eso es lo que nos han dado las probetas. En el caso del ensayo a compresión, es un 60% más la resistencia que nos aumenta, que nos incrementa este producto. Bueno, sí, como habíamos hablado, el Cicatop 122, reparación por retracción para estructuras en agua, es mejor, como habíamos hablado, utilizar un sellante flexible. También tenemos otra pregunta. ¿En los productos de Zika hay alguno que se expanda? Bueno, hemos visto rápidamente lo que es el Intraplast Z, ¿no? Que sirve para adicionar a morteros. Tiene unos componentes expansivos. Bueno, dice cuántos tipos de Zika existen. Bueno, Zika cuenta con una variedad inmensa de productos, ¿no? Específicos para cada patología y para cada problema específico. Nosotros, en caso de querer aumentar una planta en un edificio y tener que reforzar el tema de columnas, ¿sería suficiente con fibra de carbono? Bueno, todo esto está en función al estudio, al análisis estructural de la estructura, el análisis estructural,
¿no? Si vale el término de la edificación o de la estructura. Entonces, siempre hay que partir, ¿no? En el caso, vamos a poner un caso crítico de un sismo, donde muchas veces ya no tiene reparación, ¿no? Entonces, la única solución es, o la única salida es demolerlo. Entonces, todo está en función al análisis estructural que va a hacer, ¿no? Entonces, este es un tema bastante delicado, lo hemos visto rápidamente, pero la verdad es un tema bastante delicado que lo debe hacer un experto. La presentación, como les habíamos mencionado, se les va a mandar a sus correos. Bueno, tenemos otra consulta de Nelson Cuentas. Eh, ¿Cuál de los productos que se mencionó hoy se utilizaría para adherir cerámica en piscinas, impermeabilizar sus muros y cubrir sus juntas? Bueno, el tema de impermeabilización es otro tema. Ahora no hemos visto, si bien los revestimientos también, los revestimientos impermeables también son elementos, son productos cementicios que también nos pueden ayudar y a proteger al hormigón, pero en realidad no hemos visto ningún producto de impermeabilización. Tenemos productos específicos para impermeabilización de piscinas y tanques, además para pega de cerámicas en piscinas. Si Nelson cuenta, si puede hablarme al celular, así para facilitarle toda la información que necesita. En este caso no hemos visto ningún producto. Bueno, aquí hay una de Mauro Tola: en el reforzamiento de vigas estructurales en edificios con fibra de carbono, ¿es necesario aplicar en todo el largo de la viga o solo el largo donde se identificó la falla? Bueno, esto tiene un procedimiento, ¿no? Son parámetros que, como digo, que nos manda la ACI. Principalmente está todo en función al cálculo estructural, ¿no? Entonces, si usted me dice que la falla eso es de 3 metros, o a los 3 metros, no entiendo bien, pero sí todo está en función al cálculo estructural. Habrá que poner así como los aceros de refuerzo, ¿verdad? Siempre necesitan un traslape y principalmente para cubrir la sección donde van a estar los esfuerzos. O, es similar al acero, ¿no? Entonces siempre se pone en la longitud que nos solicite el esfuerzo. Dice, ¿tenemos alguna relación del beneficio de costos? Bueno, sí tenemos una relación, pero no por el tiempo ya no lo hemos presentado. Todo depende, todo va a estar en función de las condiciones que tengamos. En muchas veces, por ejemplo, si fuera una oficina, ¿no? Y por alguna razón se necesita hacer un incremento, va a ser mucho más rápido ponerlo en servicio utilizando fibras de carbono que utilizando un encamisado. Entonces, los perjuicios y beneficios sí hay que traducirlos en costos. Nos dice, en caso de haber evidenciado daño al refuerzo del concreto causado por corrosión, ¿existe algún aditivo que, que evite o prevenga el proceso de corrosión? Bueno, actualmente en Bolivia no contamos con ese aditivo para poder proteger las armaduras. Bueno, hay bastantes consultas acerca de los costos. eh, entonces, por favor, escríbanme al WhatsApp para poder facilitarles. Aquí tenemos otra. Si las fibras de carbono pueden generar un incremento en la rigidez de los elementos estructurales o solo incrementan resistencia. Claro que también, o sea, van familiarizados también con la rigidez, también nos ayuda con ese tema. Tenemos otra consulta de Fernando Magnes: ¿se puede hacer uso mixto de los encamisados y fibras? Sí, sí, o sea, hay que ver cuál es la opción según el sistema constructivo, cuál es la mejor, cuál es el mejor, cuál de los dos sistemas de fibra de carbono es más adecuado según tu constructivo. Porque si bien ambos nos permiten realizar o absorber los mismos esfuerzos, pero todo va a depender del sistema constructivo.
Bueno, dice el estudio por parte del equipo de SICA para identificar con qué producto trabajar para la rehabilitación de una estructura tiene algún costo. Bueno, en el caso de estos sistemas, ¿no? De, de, refacción estructural o rehabilitación estructural, lo debe hacer un experto, ¿no? Si bien se cuenta con todo el conocimiento, pero bueno, no se realiza propiamente los diseños estructurales, ¿no? Esto debe realizarlo el ingeniero estructural de la propio de la edificación. Sí, nosotros sí podemos asesorarles sobre qué productos utilizar, ¿no? Pero no las cuantías, si podríamos hablar así. Bueno, tenemos otra pregunta de Giovanni Álvarez. En caso de encofrados mal elaborados, lo cual permite que, lo cual permite que armaduras a la hora de desencofrar queden a la vista. ¿Cuál sería el mejor producto SICA para recubrir, para evitar la corrosión de dichas armaduras? Para el propósito podríamos utilizar cualquier tipo de los dos tipos de morteros de reparación, tanto el SICATOP 122 como el SICAREP, según sea la estructura a reparar. De Fernando Camargo, una vez aplicadas las pletinas de carbono, ¿qué tipo de protección superficial se debe colocar para proteger superficialmente esas pletinas? Lo propio con la malla. Generalmente encima se debe realizar un revoque de cemento, ¿no? Y posteriormente pintar, no es que quede. Entonces realizar un revoque encima para poder darle el acabado. Para fisuras inactivas menores de Jonathan Aguirre, para fisuras inactivas menores a 2 milímetros en piscinas, ¿qué producto recomendaría? Se puede aplicar el Cicadur 53. Mira, el Cicadur 53 estaríamos hablando en aplicaciones, cuando definitivamente la estructura va a estar húmeda en el momento de la aplicación, por ejemplo. ¿No? Ahora, si tú puedes, si en el momento de la aplicación el Cicadur va a estar, perdón, en el momento de la aplicación la estructura va a estar seca, entonces sí podemos aplicar simplemente el Cicadur 52. Bueno, el número de WhatsApp, ahí lo tienen, es el celular 650-53090 y mi correo electrónico. Entonces, ese número también está activado el WhatsApp, entonces para cualquier consulta posterior, estamos para ayudarles en lo que se pueda. Bueno, eso sería todo, no, creo que no hay más consultas. Cualquier consulta que tengan, ya sea para asesoramiento en obra, bueno, cuando se reinicie todo esto ya vamos a poder ir a visitar las obras y muchas gracias por su atención. Invitarles al próximo webinar que va a haber el día martes. Va a haber el día martes a cargo de para losas y pisos industriales. Entonces los invitamos y cualquier consulta estamos para ayudarles. Muchas gracias por su atención nuevamente. Ya vamos a estar con nuevos seminarios. Gracias, se les agradece la participación. Hasta luego.